Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Es para mí motivo de alegría nuevamente estar con cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Óscar Martínez y es un placer nuevamente compartir un momento de devoción y para poder así también compartir hermosas verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar en este devocional matutino y lo vamos a hacer como siempre solemos hacerlo, y es dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. Gracias le damos en esta hora de la mañana por su amor y misericordia, porque hasta este momento no nos ha desamparado. Queremos implorarle que abra las cámaras de nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra y así poder emplearla en el campo de la práctica. Le imploramos que bendiga a nuestros hermanos y amigos que han de acompañarnos en este devocional. Únjanos con su Santo Espíritu. Lo imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar con un tema importante en la matutina, el Cristo triunfante. Y el tema que vamos a desempeñar o desarrollar en esta oportunidad lleva por título: La incredulidad y la murmuración exaltan a Satanás. Noten qué interesante tema. La incredulidad y la murmuración exaltan a Satanás. Para ello, queridos hermanos, vamos a basarnos en lo que nos dice la Biblia en el libro de Números, capítulo número 21, versículo número 8. La Biblia nos dice: Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Amén. Si bien es cierto, queridos hermanos, es necesario que también podamos explicar el contexto o qué estaba sucediendo en ese momento, por qué Moisés iba a levantar esta serpiente ardiente, qué estaba pasando en medio del campamento de Israel. Y es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Para ello vamos a meditar lo que dice la Biblia en el libro de Números capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo número 4. La Biblia nos dice: Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Noten esto. Hay otra versión que dice: y el pueblo volvió a murmurar en contra de Dios. Si bien es cierto, hermanos, es necesario que nosotros podamos comprender cuántas veces el pueblo de Israel se desanimó o comenzó nuevamente a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, porque no le agradaba el panorama que estaban experimentando. Y esto no porque Dios no le diera las comodidades necesarias para el pueblo de Israel, sino porque ellos exigían cada vez más, aun cuando Dios les proporcionaba todos sus cuidados. La Biblia menciona que Dios había hecho al pueblo caminar en un desierto peligroso, un desierto lleno de escorpiones, de serpientes ardientes, pero que los había cuidado como su especial tesoro. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? A cada prueba y dificultad que sobrevenía sobre el pueblo, ellos se desanimaban. Ahora, la Biblia nos dice, hermanos: y habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Esas eran las palabras del pueblo. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo de Israel ya estaba cansado de todo lo que Dios le estaba proporcionando. Si bien es cierto, Dios había sido benevolente y compasivo con el pueblo no estaba satisfecho porque el pueblo quería más. Y muchas veces, queridos hermanos, nosotros podemos comportarnos de la misma manera. Tenemos quizá todas las comodidades posibles o necesarias para nuestra vida, pero somos hasta cierto punto, llamémosle, somos insatisfechos porque queremos más. Somos desagradecidos con Dios porque no estamos conformes con lo que Él nos proporciona. Menciona la Biblia que Jehová en ese momento envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, noten lo interesante de esto. El versículo 7 nos dice: Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: Hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y en contra de ti. Ruega a Jehová
que quite de nosotros estas serpientes. Ahora, noten en qué momento el pueblo reconoce su error, cuando ya estaba pagando las consecuencias de haber murmurado en contra de Dios y de su líder. Entonces, ahora sí, el pueblo reconoce su error y acude a aquel que era un intermediario entre Dios y el pueblo. Acuden a su líder, al siervo Moisés, y dice la Biblia que Moisés oró por el pueblo. Y es ahí donde Dios le dice que se hiciera una serpiente ardiente y la colocara sobre una asta, y aquel que fuere mordido y mirare aquella asta, iba a vivir. Ahora, la matutina El Cristo Triunfante, queridos hermanos, nos da una gran lección referente a este tema. Nos dice de la siguiente manera: la misma lección que Cristo ordenó a Moisés que diera a los hijos de Israel en el desierto es apropiada para todas las almas que padecen bajo la plaga del pecado. Noten qué interesante. Desde la ondulante nube, Cristo habló a Moisés y le ordenó que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un poste. Luego le indicó que dijera a los hijos de Israel que todos los que habían sido mordidos, para que pudieran contemplarla y vivieran, tenían que observar aquella serpiente en la asta. Habría sido fatal si en lugar de mirar como Cristo lo ordenó, algunos hubieran dicho: no creo que me haga ningún bien el hecho de mirarla. Ahora, ¿será que hubieron personas que pensaron de la misma manera? ¿Será que personas dudaron de que al ver solamente el asta iban a poder ser sanados? Sí, queridos hermanos. Muchos a lo mejor pudieron quizás tener ese espíritu de incredulidad que ha caracterizado siempre el pueblo de Israel, y entonces en lugar de mirarla se dejaban morir cediendo a su incredulidad y así también a su desgracia. Es demasiado padecimiento que sufro a causa del veneno de esta serpiente, podrían decir muchos. La obediencia era lo único que se pretendía, una obediencia implícita y ciega, sin detenerse a inquirir cuál era la razón o la ciencia que estaba detrás de este asunto. Lo que Dios quería específicamente era que el pueblo tuviera fe, que el pueblo pudiera comprender que era necesario creer y obedecer a lo que Dios estaba estableciendo para poder obtener la sanidad. Pero muchos se dejaban llevar por la incredulidad y las dudas, y en lugar de ver, se cuestionaban si realmente esto iba a servir para devolverles la salud. El Señor nos dice, queridos hermanos, fijar la vista en el yo no nos deparará luz ni esperanza, ni mucho menos nos deparará paz. Cuanto más nos espaciemos cavilando en estas cosas, tanto más oscuridad y desánimo sobrevendrán a nuestra vida. Complacemos al enemigo de Dios y de la raza humana al mantenernos en la oscuridad, donde no nos puede alcanzar el rayo de la luz de la vida, como Elías cuando Dios le dijo: sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. Esta orden, queridos hermanos, llega hasta cada uno de nosotros, quienes hemos contemplado nuestros desánimos y quejas por causa de nuestra fragilidad y damos al mundo un ejemplo de desconfianza a Dios, pues nos negamos a mirar y a vivir, mostrando que de este modo, que no tenemos fe en el poder de Jesús para salvarnos del veneno del pecado que ha transmitido la mordedura de la serpiente. Muchos queridos hermanos, en lugar de obedecer los designios de Dios y en buscar su presencia, hacemos como el pueblo de Israel, que en lugar de obedecer a la orden que Dios le había dicho a Moisés para que el pueblo pudiera seguirla, muchos se dejaron llevar por llamémosle así, por su infatuación, a tal punto que no quisieron obedecer lo que Dios demandaba para el pueblo. Ahora, noten esto. Si los hombres y las mujeres tan solo comprendieran hasta qué punto la incredulidad y la murmuración exaltan y honran a Satanás, mientras que despojan a Cristo de su gloria por haberlo salvado por completo del pecado, entonces si comprendieran tan solo un poco de que cuando cedemos a la incredulidad, a la murmuración, en lugar de exaltar a Dios, estamos exaltando al adversario de las almas, creo que cada uno de nosotros meditáramos más nuestro comportamiento, nuestras palabras. Ahora, Él rompió las ataduras de la tumba y salió para retomar la vida que había ofrecido por nosotros. ¿Quién hizo eso?
fue nuestro Señor Jesucristo. Subió a las alturas, llevó cautiva a la cautividad y nos trajo dones. Padeció toda clase de penurias por nosotros. Cristo ha de ser nuestro ayudador y nuestro refugio en todo momento de necesidad. Si nosotros estamos pasando por un mal momento, por una prueba, por una dificultad, por una enfermedad, queridos hermanos, Cristo es la solución. Se debe revelar en nuestra experiencia cristiana como nuestro completo, suficiente Salvador es posible que pueda solucionar todos nuestros problemas. Recordemos, hermanos, que nada es imposible para Dios. Por lo tanto, Él todo lo puede. Ahora, solo mirar y vivir era la orden que debía de hacer el pueblo de Israel. Deshonramos a Dios cuando permanecemos encerrados en el oscuro sótano de la duda, sin salir al recinto de la esperanza y de la fe. Cuando la luz brille en todo su esplendor, aferrémonos a Cristo con el poderoso brazo de la fe. La Biblia dice, queridos hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, si nosotros agradamos a Dios, debemos de aferrarnos a ella para que podamos obtener los dones del cielo. No cultivemos más las dudas expresándolas o diseminándolas en la mente de otras personas, queridos hermanos. Y ese es un grave error que muchas veces podemos tener nosotros. Hay muchas personas que ceden a la incredulidad y no solamente ceden ellos, sino que contaminan el ambiente en el que se encuentran, así también sembrando duda e incredulidad en las demás personas. No cultivemos más las dudas expresándolas y diseminándolas en la mente de las otras personas, actuando como agentes de Satanás, sembrando las semillas de la duda. No, sino todo lo contrario. Hablemos con fe, vivamos con fe y cultivemos el amor a Dios en todo el aspecto de nuestra vida. Demos evidencia al mundo de lo que Jesús significa para nosotros. Si realmente amamos a Jesús, demos testimonio al mundo de ello. Magnifiquemos su santo nombre. Hablemos de su bondad, de su misericordia y de su poder. ¿Por qué? Porque es necesario que debemos de recordar, hermano, la incredulidad y la murmuración, lo único que exaltan es a Satanás. Así que si nosotros queremos evitar eso, cedamos o mejor dicho, lleguemos a los pies de Jesús para que seamos impregnados de fe. Si hacemos esto, queridos hermanos, el enemigo huirá de nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirnos y pueda colmarnos de muchas bendiciones. Es mi mayor deseo. Amén. Vamos a finalizar con este devocional haciendo una oración más. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos por la vida, por la salud que nos brinda, porque hasta este momento su brazo poderoso nos ha sostenido. Le imploramos que nos ayude para que podamos aumentar nuestra fe, que las dificultades, las luchas y las enfermedades no sean un motivo para caer en el error como lo hizo el pueblo de Israel de antaño, sino que ayúdenos a mirar con los ojos de la fe a usted que todo lo puede. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado en este devocional y dirija nuestros pies y nuestros pensamientos en este día. Le imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda conducirnos en este día y nos vemos el día de mañana si el Señor nos presta la vida. Bendiciones para todos.